Oye Luis, un favor, ¿nos podrían regular esta luz de acá? Porque como que si pudieran porfitas ahí, ándale. O ponernos la blanca acá, aquí. Sí, es que van a lo mejor la blanca. Sí, perfecto. Ajá. En realidad se va a presentar eso, no vamos a ocupar mucha pantalla, pero es que sí nos está dando la luz. Gracias, Luis. ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan? Ok, pues vamos a empezar, si les parece bien, con nuestra mesa redonda. Buenas tardes a todas y a todos. En nombre de las personas orientadoras comunitarias del CEFATA, es un honor darle la más cordial bienvenida a este espacio de diálogo y reflexión enmarcado en la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, las Jóvenes y las Niñas en la Ciencia, que es celebrado pues, cada 11 de febrero. Este año, bajo el lema Rebeldes y Sabias, Mujeres Transformando las Ciencias, la UNAM nos convoca a visibilizar el papel fundamental que han desempeñado las mujeres en la construcción del conocimiento científico y a cuestionarse aquellas estructuras históricas que por décadas limitaron su participación plena en este campo. Durante aproximadamente 1 hora y media tendremos el privilegio de escuchar las voces de 3 destacadas científicas mexicanas, quienes compartirán no solo sus trayectorias profesionales y los desafíos superados, sino también las barreras sistémicas, las oportunidades de mentoría y las estrategias que han marcado su camino en un ámbito tradicionalmente dominado por hombres. Sus testimonios son faros que iluminan no solo sus logros individuales, sino también la urgencia de seguir transformando la ciencia con una mirada de género, promoviendo acceso, equidad y un reconocimiento en todas las disciplinas del saber. A través de este diálogo, les invitamos a sumergirse en sus experiencias y propuestas para que, desde la colectividad, construyamos un futuro donde la ciencia sea un espacio inclusivo, diverso y transformador, capaz de reflejar las necesidades y talentos de toda la sociedad. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Que hoy sus palabras inspiren, cuestionen y motiven las próximas generaciones a rebelarse contra los límites y a saberse protagonistas de la ciencia del mañana. Pues a continuación presentaremos una breve semblanza de nuestras panelistas, cuyas trayectorias son testimonio de que el conocimiento, cuando se ejerce con pasión y justicia, es una fuerza imparable de cambio. Bueno, pues vamos a presentar a Marlene, a la doctora Marlene Alexis González. Marlene obtuvo su doctorado en nanociencia y nanotecnología por el CIMBESTAF Querétaro. Tiene una trayectoria enfocada en la síntesis y caracterización de nanoestructuras para diversas aplicaciones, incluyendo la generación de energías alternativas, la remediación ambiental y el desarrollo de soluciones biomédicas. A la fecha, la doctora González ha publicado 24 artículos en revistas JCR. Además, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en el nivel 1 y en 2023 participó junto a un equipo de académicos de la UNAM en el primer Reto Nacional de Sostenibilidad BBVA, en el cual resultaron ganadores y del cual se consiguieron diversos desarrollos tecnológicos de interés industrial y comercial. La doctora Marlene González actualmente es postdoctorante en el CEFATA, desarrollando el proyecto Síntesis de Recubrimientos Nanoestructurados Antibioencrustantes. Bienvenida, doctora González, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ahora, un placer también presentar a la doctora Karina Jiménez García. La doctora Jiménez García es física experimental y experta en la manipulación de sistemas atómicos ultrafríos. Es egresada de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional y obtuvo su doctorado en Ciencias Físicas en el CIMBESTAF. Realizó estancias postdoctorales en the University of Chicago y en el laboratorio Kastler-Brossel en París, donde recibió la beca Marie Curie de la Comisión Europea y el premio L'Oréal UNESCO for Women in Science, y actualmente es la directora del CIMBESTAF Querétaro y miembro del SNI.
Su trabajo se centra en la física atómica y óptica cuántica, con aplicaciones en tecnologías cuánticas y simulaciones de materiales sintéticos. Comprometida con la divulgación y la formación de nuevas generaciones científicas, equilibra su trayectoria profesional con su papel como madre, inspirando con su liderazgo, disciplina y pasión por la ciencia. Bienvenida, doctora Jiménez. Muchas gracias por estar aquí. Y nuestra tercera panelista, la doctora Yvonne Rosenstein. Pues la doctora Rosenstein es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Obtuvo la maestría y el doctorado en el Instituto Pasteur y en la Université París 6. Se formó en el área de inmunología durante su postdoctorado en la Escuela de Medicina de Harvard y es investigadora titular C del Instituto de Biotecnología de la UNAM en el campus Morelos, allá en Cuernavaca. La doctora Rosenstein es nivel D del PRIDE, además es investigadora emérita del SNI y sus estudios se han dirigido en la comprensión del sistema inmunitario a nivel celular y molecular, con énfasis en la molécula CD43, que es pieza clave de la intercomunicación de células que nos permiten defendernos de distintas patologías. Destaca su constante actividad para la formación de jóvenes, con más de 60 tesis dirigidas en todos los niveles y 98 publicaciones científicas en el área de inmunología en México. En 2016 recibió el Premio Nacional de Inmunología, el primero otorgado a una mujer, y pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias. Es líder académica del IBT y además es presidenta de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Doctora Rosenstein, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Y no por último y menos importante, vamos a presentar a nuestra moderadora, la doctora Carla Juárez, que es amiga y es una POC del Cefata. Entonces, la doctora Juárez es bióloga por la UNAM y recibió la medalla Gabino Barrera por su excelencia académica. Cuenta con maestría y doctorado en biotecnología por el CICESE, con estancias en la Universidad de Hamburgo y en la Universidad de Carolina del Norte. Actualmente es investigadora del Cefata, donde lidera investigaciones en nanotoxicología. Es nivel 2 del SNI, editora recientemente, como pueden ver ahí en la imagen del día de ayer, es editora del Chemistry Research in Toxicology y de PLOS ONE, la semana pasada, y ha publicado más de 55 artículos científicos en JCR. Ha formado múltiples estudiantes y es mentora científica por el British Council para fomentar vocaciones STEM entre niñas y mujeres. Además, dirige el laboratorio Nanotox Lab, promoviendo la divulgación científica en redes sociales. Doctora Juárez, muchas gracias por moderar esta mesa y le cedo la palabra. Gracias. Bueno. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Me da muchísimo gusto y mucho placer contar con tremendas colaboradoras y científicas que el día de hoy vamos a tener una mesa redonda. Ricardo y yo, tratado de seleccionar algunas preguntas que nos parecieron interesantes y vamos a escuchar cuál ha sido la experiencia y la opinión de nuestras colegas en esta trayectoria. Y también al final vamos a tener un espacio de preguntas para que ustedes abran ese diálogo. Siéntanse por favor en toda la confianza. Es una mesa redonda justamente, no es un foro de discusión. Nuestra intención no es dividir en ningún sentido, más bien es visibilizar el papel de la mujer y la niña en la ciencia. Entonces, pues, muchas gracias, colegas, por este espacio. Y quisiera empezar con una pregunta. Nos interesa hablar de las experiencias personales y los desafíos. Y entonces, esta primera pregunta vamos a empezar con Marlene. Y Marlene, ¿cuál ha sido el desafío más grande que has enfrentado en tu trayectoria y cómo lo superaste? ¿Sí me escuchan? No, hay que prender el micrófono. Ahora sí. Yo creo que para mí el principal reto fue lidiar con las expectativas que normalmente han sido impuestas con lo que debe ser un profesionista exitoso y una mujer en general. Qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que te tiene que gustar o querer. Siempre es algo con lo que te puede generar ciertos conflictos personales o cierto estrés, porque puede generar críticas desde puntos personales como de, me voy a comparar con ciertas personas, porque te dicen que una persona exitosa tiene que terminar la carrera a cierta edad o tener un trabajo bien pagado a partir de cierta edad y pues las condiciones no siempre lo permiten.
Además, cuando eres mujer también muchas veces tienes que, no siempre, pero sí tienes que demostrar a veces un poco más para ser reconocido igual. Entonces, creo que ese fue mi principal reto y para mí la forma en la que lo fui como afrontando fue a partir de mi propio trabajo, de mi conocimiento personal, de quién soy, qué es lo que yo quiero y aceptar eso también que va a generar, o sea, son decisiones que uno mismo tiene que ir tomando. Hay cosas que uno tiene que dejar ir para obtener otras y creo que eso es importante, hay que trabajar duro siempre para también ser reconocido, para ganarse un lugar. No es algo que solo sufren las mujeres, o sea, todos creo que hemos tenido que trabajar para ganarnos un respeto, un cierto reconocimiento y creo que ese ha sido mi reto. Ya, muchas gracias. Expectativas, ¿no? Cumplirlas. Tú, Karina, ¿qué nos puedes contar de esto? ¿Cuál ha sido el desafío más grande y cómo lo has superado? Pues coincido con la doctora Marlene, pues algunas expectativas que se tienen respecto al desempeño, particularmente de las mujeres. Un particular, bueno, y también coincido, aplica estos retos a todos nosotros, retos técnicos también, ¿no? Poder desempeñarte en tus áreas, eso va a ser sí o sí cuando uno escoge una disciplina científica, vas a tener que enfrentarte a aprender cosas a las que quizá todavía no estás preparado, pero pues ¿cómo las vas a enfrentar? Pues enfocándote, dedicándote tiempo, definiendo tus prioridades, como también decía la doctora Marlene, conociéndote, sabiendo cuáles son tus fortalezas, tus debilidades y entonces buscando pues las diferentes oportunidades que quizá te lleven a superar estos retos. También, muchísimas gracias. Ivonne, ¿tú qué nos puedes decir acerca del desafío más grande? Bueno, yo creo que Sí. coincido también con todo lo que se ha dicho ahorita, pero creo que las expectativas igual se las pone uno, ¿no? Realmente no son, y eso sí no es algo que nos tengan que imponer, las expectativas de lo que queremos hacer en la vida, las decidimos nosotras o nosotros, o sea, como personas, todos tenemos una expectativa a dónde queremos, a dónde estamos, a dónde pensamos que podemos llegar y cómo vamos a hacer para lograrlo, ¿no? Pero también hay que ver que entre lo que queremos hacer y que lo que podemos hacer hay también puede haber un largo trecho. Y entonces hay que ver cuáles son las posibilidades, cuáles son las puertas que se van abriendo, cuáles son las puertas que se van cerrando. Y hay que tener un poco la osadía de decir, bueno, pues yo quisiera hacer esto, pero ahorita no se puede, pero esta puerta está abierta, pues esta es la que hay, ¿no? Entonces voy a tomarla. Y entonces en esos tipos de desafíos, yo les voy a decir, creo que todos hemos tenido, o sea, pero no es propio de las mujeres, ¿no? O sea, creo que también es para los hombres, tienen desafíos. Pero sí es cierto que a las mujeres en todo, por lo menos en la academia en México, sí sabemos que tenemos que demostrar que rendimos más y mejor que los hombres. Sí, sí, es una realidad. Eso es un hecho y eso es algo que obviamente sí quisiéramos que fuera desapareciendo, ¿no? O sea, que estamos no solamente en igualdad, sino que tendríamos que estar en equidad de situaciones, ¿no? Entonces, pues los desafíos son lograr la equidad. Cierto, que no es lo mismo que la igualdad. Que no es lo mismo que la igualdad, Exacto. exactamente. Sí, exactamente. Pues muchísimas gracias. Qué interesante que coincidamos en algunas cosas, ¿no? En esto de los desafíos. Y me quiero quedar contigo, Ivonne, para hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo ha evolucionado el trato? ¿Cómo ves que ha evolucionado el trato hacia las mujeres en el ámbito científico durante tu trayectoria, ¿no? Y si crees que ha evolucionado, y hablar un poco acerca de esto, ¿no? O sea, es un desafío, o sea, ¿persiste esto? ¿Todavía has notado cambios a lo largo de tu trayectoria? O sea, claramente sí ha cambiado, ¿no? O sea, primero porque una de las cosas que sí es muy visible, pero sigue siendo visible. Es decir, por ejemplo, en el área en la que yo estoy, que es el área, digamos, de áreas de ciencias biológicas, el porcentaje de mujeres que ingresan a estudios en el área de ciencias biológicas es muy elevado y siempre ha sido muy elevado, por lo menos desde que yo estoy en la carrera, ha sido por
40 o 50%, ¿no? Porcentaje de mujeres que egresan tiende a ser menor y poco a poco el porcentaje de mujeres que van avanzando en el cursus académico cada vez se hace menor, ¿no? Entonces ahí uno puede preguntarse si de quién es la culpa, ¿no? O de quién es responsable de eso. Y creo que pues son varias cosas las que suceden. Y obviamente que también mucha del problema sucede en que en los cargos elevados de la academia por mucho tiempo fueron muy ocupados por hombres, ¿no? Y eso ha obviamente que implicado que ha habido menos mujeres reconocidas en los congresos. Ahora se nos explica claramente y se nos obliga claramente, por lo menos en el área de inmunología, que es la disciplina que yo estudio, se nos dice claramente, o sea, usted va a organizar un simposio, bueno, pues si van a hacer 4 ponentes, arréglesela como pueda, pero tienen que hacer 2 hombres y 2 mujeres. Ya lo exigen ahora, ¿no? Exacto, y ¿quiénes van a ser los chairpersons? Pues arrégleselas también como pueda, pero escoja un hombre y una mujer. O sea, trate de realmente llegar a poner en evidencia que también hay mujeres que tienen la misma capacidad que los hombres y que entonces estamos en igualdad de posiciones, ¿no? Y en equidad, sobre todo, otra vez, ¿no? Antes no era así, antes No. era casi masculinidades presentes, ¿no? Y hay varios artículos, por lo menos otra vez en una revista de inmunología, en donde se pusieron a analizar cuál era el porcentaje de artículos que tenían como autores de correspondencia mujeres, cuál era el porcentaje de conferencias que estaban dadas de key speakers que estaban dadas por mujeres y por hombres, y había una discrepancia grandísima, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el área de inmunología realmente sí se insiste mucho en tratar de llegar a esa equidad, y entonces en donde ya no se... y que eso ya sea la normalidad, ¿no? Que dejemos de hablar de que tenemos que llegar a la equidad es normal. Exacto. ¿Qué mensaje tan importante, ¿no? La equidad es normal, justamente. Muchas gracias. Y sí, Marlene, ¿tú qué piensas de esto en tu trayectoria? ¿Cómo has visto a lo mejor de cuando eras estudiante y fuiste evolucionando y ahora que eres postdoc? ¿Has visto diferencias en esto? Ok, yo sí. Bueno, en el área en la que yo me he desenvuelto, la verdad es que siempre hemos sido minorías las mujeres. Entonces, yo sí, no puedo decir que todo el mundo, de hecho la mayoría creo que siempre me ha tratado como muy bien, ¿no? O sea, yo no he sentido una fuerte discriminación, pero sí he visto que, por ejemplo, cuando yo estaba en la carrera, habían en todo el campus, habían solo 4 académicas contratadas, creo. Y yo sí veía que las trataban muy duro y las criticaban por todo, por nada, y ni siquiera era solo por su como capacidad profesional. Era por cómo se viste, por si estaba casada, si no estaba casada, si tenía hijos, y no tenía relación con su trabajo. Y a pesar de eso, ellas siempre tenían que estar pues ahí y demostrando quiénes eran, manteniendo pues, la cabeza en alto, ¿no? Y yo creo que eso todavía lo he visto a lo largo de mi trayectoria. Sí me topé con ciertas personas que, por ejemplo, no consideraban igual mis opiniones que como a mis compañeros. Yo tenía que dar muchas explicaciones, decir todas las referencias de donde había leído, que si esto tenía, no sé, si esto se tenía que hacer así, le tenía que decir, sí, es que mira, yo ya revisé tantos libros, tantas referencias, y como que decían, bueno, lo probamos. Sí ha cambiado, creo que de un tiempo para acá se ha visto mucha visibilidad de todas las problemáticas. Creo que todavía hay mucho que trabajar porque desde mi punto de vista es un problema generacional, cultural. Es algo que la sociedad trae todavía ha normalizado muchas de estas prácticas y se necesita pues cambiar la educación de las personas para que empiecen a considerar que hay cosas que se tienen que mejorar, que se tienen que cambiar. Para eso pues a lo mejor se van a necesitar algunas normativas, se tienen que modificar algunas condiciones, a lo mejor se tienen que
castigar ciertas actitudes o situaciones para que en algún momento realmente lleguemos a esa normalidad de que todo sea equidad, ¿no? Ok, gracias. Sí, es cierto, ¿no? La parte que notaste, como que sí hay un cambio, aunque persisten algunas cosas, ¿no? Karina, en tu visión ahora como directora de una institución, creo que es muy importante también y que sepan que esa parte nos interesa, ¿no? O sea, como una mujer que además en tu biografía, en tu semblanza dijiste, tratas de combinar esas partes, ¿no? Eso es súper difícil. Pero, ¿cómo has visto tú esta evolución en la trayectoria del trato hacia las mujeres? Sí, muchas gracias. De nuevo coincido con muchas de las reflexiones que ya se han manifestado. Yo creo que el trato hacia las mujeres en las áreas científicas tiene como dos escalas de tiempo que podemos considerar. Y una la mencionó Marlene, la generacional, o sea, hablando de las diferentes generaciones que ya han pasado. Siento que ahí se ha visto un cambio muy importante y positivo. Obviamente hay mucha oportunidad de mejora, pero yo creo que las mujeres en generaciones anteriores que se dedicaban a carreras científicas, pues aún era más acentuado que eran minoría y aparte pues que el trato era un poco más hostil, justo con detalles que mencionó Marlene que aún pasan en la actualidad, ¿no? Un poco de incredulidad, machismo, hostigamiento de diferentes tipos. Sin embargo, creo que a medida que hemos ido avanzando en las diferentes generaciones, pues se ha hecho un poco más de conciencia, ¿no? Tanto de hombres como de las mujeres y del papel que desempeñamos ambos, que ambos aportamos positivamente a la ciencia, en nuestro caso en particular. Y entonces creo que esa concientización ha ayudado a que en la actualidad, de nuevo, repito, sí hay bastante oportunidad para mejorar, pero creo que es diferente la situación. Por otro lado, a mí me gusta abordar este tema de cómo somos tratadas las mujeres y también los hombres desde la perspectiva de la comunicación, lo que uno comunica. Yo creo que cada persona es una plataforma de comunicación. Claro. Y entonces, a lo que me quiero referir es a lo siguiente. Creo que uno tiene que tener como esta confianza de conocerse, de saber de lo que es capaz, creer en uno mismo y pues abordar su carrera científica desde ahí, ¿no? Porque cuando empiezan a cuestionarte de que, a ver, bueno, ¿dónde lo leíste? Y dame más sustento y tal, siento que ahí, primero que nada, a uno le dedica más tiempo a precisamente prepararse, tener el backup y decir, a ver, voy con mis pruebas, pero pues por si acaso voy el backup, ¿no? Sí. Pero eso, ¿no? Esa preparación, ese lenguaje, esas ideas que ya tiene uno, esos hechos para sostenerte, van dando oportunidad a que, bueno, vas teniendo más credibilidad y todas las de tu grupo, tu minoría, pues van también teniendo así de, bueno, sí, están demostrando, ¿no?, que son capaces. Entonces, creo que aprovechar esa comunicación y a muchos niveles, también nuestro lenguaje verbal, nuestro lenguaje no verbal, también nuestra presencia, darnos nuestro lugar también, porque a veces hay también aspectos en que uno mismo se autoimpone esos límites, como decíamos al principio, y dices, bueno, y va uno ya con la actitud de las de perder, claro. Y no. Entonces debe uno tener esa confianza para tener un mejor trato también. Sí, muchas gracias. Sí, ahora lo conocemos como el síndrome del impostor, ¿no? Pero pues antes no teníamos ese término que definiera justamente la inseguridad que uno siente ante un reto mayor cuando uno es totalmente capaz y lo ha logrado, ¿no? O sea, el estar en una plataforma y decir, estoy en el mismo nivel que todos, pero por ser mujer me siento menos, ¿no? Entonces ahora es muy común que ya se le da un nombre y bueno, ya se reconoce y eso, visibilizarlo es importante, ¿no? Bueno, pues qué interesante. Saben que también me da mucho gusto no solo ver a mujeres en el público, sino también ver a compañeros, lo cual es bastante grato, ¿no? Bueno, vamos ahora a empezar con otro tema, que es la mentoría. Fíjense que no sé si ustedes han notado si existen diferencias, o sea, si ustedes se van
todos nosotros, a la parte de cómo fuimos mentorados, nuestros asesores de licenciatura, maestría, doctorado, etcétera, y cómo ha influenciado en ustedes si estos mentores han sido hombres o mujeres. Viene esa pregunta a partir de ahí, o sea, ¿cómo es cómo nosotros como asesores podemos influir si somos hombres o mujeres? ¿Existe esta influencia? ¿Hay una diferencia? Y de ahí viene esta pregunta, ¿no? Y yo quisiera empezar contigo, Ivonne, ¿no? En este sentido. ¿Tú crees que el género de las y los mentores y mentoras ha influido en tu experiencia? Y si es así, ¿de qué manera? A ver, primero creo que la primera cosa que yo quisiera un poco mencionar es, ¿qué es un mentor? Uh-huh. Y aquí a lo mejor yo voy a decir algo que difiere de lo que mucha gente piensa. O sea, un mentor no es únicamente nuestro director de tesis, ¿no? Un mentor realmente es alguien con el cual como estudiante uno habla mucho. Es una persona con la cual uno puede hablar de otras cosas que no son únicamente de su proyecto de tesis. ¿Cierto? Y entonces es una plática de formación de vida, ¿no? Realmente de perspectiva, se adquieren opiniones. Entonces un mentor es una persona muy importante en la vida de un estudiante de grado, ¿no? O de un estudiante de licenciatura también. Sí. Y en ese sentido, creo que hablar de un mentor es un personaje importante. Ahora, yo desde el punto de vista personal les puedo decir que todos mis mentores fueron hombres, entonces no puedo tener la comparación con una mujer, pero con todos tuve una plática muy respetuosa. O sea, nunca sentí que hubiera que se hiciera alguna diferencia, sino que sencillamente hablaban conmigo o yo hablaba con ellos con mucha confianza. Uh-huh. Y donde realmente yo siento que fui formada de alguna manera sí. por los 3 mentores principales que tuve en mi vida, ¿no? Entonces, para mí no hizo una gran diferencia. Ahora, yo como mentora de mis estudiantes seguramente soy diferente de lo que ellos fueron conmigo. Claro. Entonces, no tengo mucho esa perspectiva, pero sí creo que es importante, pues, sobre todo para la gente joven, que piensen que sus mentores son más que sus directores de tesis, ¿no? O sea, sus mentores son alguien muy importante dentro de la vida. Y acaban siendo amigos, ¿no? Claro. Bajo ese también respeto, ¿no? O sea, es una relación bien interesante de respeto y complicidad, ¿no? A la larga. Exacto. Muchas gracias, qué bonita opinión. Y además los mentores no solo, no solo son los directores de tesis o un académico que está o académica, sino que a veces tomamos clases con gente que también nos escucha, ¿no? Y que se vuelven referentes cercanos, que eso es algo de lo que vamos a hablar después, ¿no? O sea, ¿qué referentes cercanos tenemos y cómo vemos la ciencia a través de sus ojos, ¿no? Entonces, qué bonita reflexión. ¿Tú qué piensas en ese sentido, Karina? Sí, gracias. Pues a mí me gustaría ampliar un poco el universo de los mentores, porque pues si bien nosotros dedicamos en la academia mucho tiempo a interactuar con nuestros colegas, con nuestros directores de tesis, con nuestros profesores, y ahí sería el entorno natural donde quizá encontremos uno o varios mentores que pues realmente son como nuestros ejemplos a seguir, nuestras referencias, como tú dices. Creo que también fuera del ámbito profesional hay personas que marcan en nosotros un ejemplo a seguir, que bien puede ser pues nuestros familiares o pues sí, ¿no? O algunas amistades, algunos otros profesionistas incluso de otras áreas. La pregunta era de que si el género del mentor tenía un impacto. Yo creo que sí. En particular, dentro de la academia, mis mentores en su mayoría, si no es que en su totalidad, fueron hombres. Y entonces uno adquiere ahí una cierta perspectiva, ¿no? de los hombres y de cómo pues, van llevando su vida académica, sus logros, etcétera. Muy bien. En mi caso particular, tengo puntos de referencia mujeres. Tengo la fortuna de contar con una madre que es profesionista en una ingeniería, entonces de ella he aprendido muchísimo y he evitado vivir cosas que a ella le tocaron precisamente por su mentoría. Tengo también la fortuna de tener una tía que es médico egresada de la UNAM y entonces también para mí un ejemplo, ella
pues y que en su momento, pues todas las cosas que enfrentó para lograr la carrera y luego que es una profesionista exitosa. Entonces, eso, ¿no? Y creo que el género importa porque entonces ellas desde su perspectiva me comunicaron como las dificultades que vivieron y había mucha empatía de lo que yo misma como mujer estaba viviendo, y eso fue, creo que sí hay una influencia importante y una comprensión como más profunda pues de lo que uno vive y cómo pueden aconsejarte a superar cosas. Claro, porque mal que bien ellas allanan el camino, ¿no? O sea, te dan su perspectiva y nadie aprende en cabeza ajena, pero a veces sí, o sea, a veces sí escuchamos los consejos, sobre todo de personas cercanas, ¿verdad? Y entonces también lo mencionaban, ¿no? O sea, hay una conjunción de cómo te mentorearon, cómo te asesoraron y parte de lo que tú pones como asesora o mentora, ¿no? O sea, como que hay una intersección muy padre. Tú, Marlene, ¿qué nos puedes decir de esto? ¿Qué piensas de hay influencias en el género cuando te mentoran? Bueno, yo personalmente nunca sentí una diferencia entre si eran hombres o mujeres. Si creía que podían aportarme algo, creo que lo intentaba tomar. Yo, a diferencia, bueno, de la mayoría de las personas, siempre escuché esa frase que mencionaste de no puedes aprender de cabeza ajena. Y decía, claro que sí, o sea, yo siempre he dicho que yo aprendí muchísimas cosas en cabeza ajena, muchas cosas que yo veía que le pasaban a, no sé, a mi hermana mayor, que también estudió la misma, no la misma carrera, pero también ingeniería en un ambiente muy parecido. Pues decía, bueno, por ahí no es, ¿no? O sea, podemos corregir esto, podemos hacer otras cosas. En la parte de de la academia como tal, de los doctores o profesores que estaban en mi carrera, pues en general, pues también el 100% hasta la maestría, creo que fueron solo hombres, que yo podía considerar realmente mentores, que me enseñaron muchísimas lecciones muy importantes. Una de ellas fue siempre, si tú no te sientes a gusto en cómo te están tratando, de alguna manera, pues trabaja para corregir. Fíjate si es un problema tuyo o es un problema de esa persona. Si es de esa persona, intenta hacérselo saber. Si no lo va a cambiar, no lo tomes personal. Cambia tú de camino, de zona, no sé. No te enfrentes a algo que no vas a poder modificar, que no vas a corregir. Si lo puedes cambiar porque el problema es tuyo, entonces cambia. Trabaja duro, demuestra quién eres, qué es lo que puedes conseguir. Y creo que esa idea pues me ha llevado hasta donde estoy. En general siempre intenté, nunca me sentí menos, o sea, siempre decía, bueno, si no puedo conseguir lo que quiero de esta manera, pues habrá otra manera, ¿no? Y eso creo que es una de las lecciones más importantes que me dieron esos mentores en mi carrera de maestría de licenciatura. Y aún en el doctorado también creo que no habían muchas opciones de mujeres que me pudieran apoyar. Creo que hasta ahorita en el postdoc, realmente pues, la doctora Miriam, que es con la que trabajo, creo que es un caso que me ha dejado mucho, he aprendido demasiado de ella, pero aún así creo que nunca había considerado que el género fuera importante. ¿Sí? Interesante. Sí, Karina, dinos. Gracias. Gracias. Me gustaría añadir algo que también se mencionó antes, que precisamente en la actualidad hay instituciones que consideran ya tan importante tener estos referentes que hay programas de mentorías. Claro. Y entonces a mí pues me gusta con mucho orgullo decir que, por ejemplo, en el CINVESTAB se impulsa junto con el British Council este programa de mentorías que en la segunda edición que se está desarrollando este año en el CINVESTAB, pues ya incluso se fomenta muy fuerte que los mentores sean, como dices, ¿no? 50% hombres, 50% mujeres, ¿no? Sí. Y pues esto creo que es importante, ¿no? Que se están impulsando estas iniciativas, precisamente porque es tan útil tener un punto de referencia. Cierto, muchas gracias. Y aprovechando el comentario y uniendo cosas que dijo Marlene y esto último de Karina, fíjense qué tan importante, o sea, por fortuna, tanto Marlene como Karina, no sé si tú, Ivonne, tuviste en tu familia
gente que se dedicaba a la ciencia o la carrera que estudiaste, ¿no? Y eso es muy importante porque te dan referencia, justo te ponen en perspectiva de lo que viene. Pero pensemos en la gente que no tiene esas referencias, ¿no? La gente que es primera generación, ¿no? Alumnos, alumnas que son los primeros que tienen un acceso a una licenciatura y ya dijéramos a salir de su casa, vivir fuera, vérselas por sí solas o solos y además ingresar a un posgrado, ¿no? Como esos casos tenemos muchos en donde no hay un referente cercano en la familia y que a veces inclusive no hay ese apoyo, ¿no? O al inicio no hay ese apoyo y la terquedad y la tenacidad de los alumnos y las alumnas a lograr un sueño hace que, pues que vayan afrontándolo, ¿no? Pero qué tan importante es esto, ¿verdad? Sí, ¿quieres decir algo? Mencionar Claro. algo acerca de eso. Un poco, bueno, son dos partes, pero sobre todo voy a hacer la segunda. Yo sí quisiera decirles que para mí el gusto más grande que tengo es graduar justamente a estudiantes que llegan a mi laboratorio, que son primera generación, que llegan a la universidad. O sea, siento primero un enorme privilegio el poderles dar eso. Y segundo, un enorme gusto de participar a que estas personas logren pasar de un estatus social a otro y de poder mejorar sus condiciones de vida, que no solamente son para ellos, obviamente, es para toda su familia, ¿no? Y eso ha sido realmente y sigue siendo uno de mis mayores gustos en la vida, ¿no? O sea, tener un estudiante de licenciatura al cual le ayudo realmente a dar ese paso, a saltar ese paso es algo realmente Sí, es muy bonito. muy bonito. Pues muchas gracias. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? Ya les va a tocar las preguntas ahorita a ustedes. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco el tema, porque... no, ¿verdad? Sí estoy bien con todo. Sí, pensé que me había saltado alguien. Ay, disculpen. Vamos a hablar acerca de un tema que a lo mejor a muchos alumnos y alumnas no están como tan sensibilizados con esto, pero resulta que, lo han mencionado nuestras panelistas, que actualmente ya se nos exige cumplir con una cuota, ¿no? En donde el 50% debe ser femenino y el otro 50% masculino, ¿no? O gente que se vea representado con esos géneros. En esa situación, también en el caso de las nuevas contrataciones de las plazas, existe este pensamiento, ¿no? Se necesita cubrir una cuota, ¿es necesario? ¿Sí o no? ¿Por qué? Y entonces, Ricardo y yo, ¿no? Para meter un poco de chispa a esto, diseñamos esta pregunta, ¿no? Y vamos a empezar con Karina, porque, ¿no? ¿Qué opinas sobre la implementación de políticas de equidad de género? Como las cuotas que ya hemos hablado y que también en el Senado está, ¿no? En todos los cabildos. Y en las contrataciones científicas en México. ¿Crees que son efectivas para cerrar esta brecha de género? Gracias. Pues bueno, primero que nada, con base en que el mundo se constituye de un 50% de la población masculina y un 50% de la población femenina, creo que todos tenemos que aportar a hacer de este mundo un mundo mejor. En el ámbito científico, pues obviamente también. Estas medidas creo que obedecen, creo que son medidas que quizá son extremas, atendiendo a la gran pues desigualdad en los números, ¿no? En la subrepresentación de las mujeres. Entonces, mi opinión es que pues son medidas que se han tenido que tomar para, de una manera pues dramática, balancear los números, ¿no? Sin embargo, de nuevo, con base en que hombres y mujeres en la ciencia somos igualmente capaces, pues siento que esta medida simplemente ayuda a balancear esos números, ¿no? Perfecto. Ok, muchas gracias. Ivonne, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto, por favor? Bueno, coincido totalmente con lo que dice Karina. Sin embargo, que creo que en un momento dado tampoco hay que optar por la posición de que es que tiene que ser una mujer y entonces hay un último factor que hay que considerar, que es el mérito, ¿no? También tener las credenciales suficientes para ocupar la posición por la cual se está compitiendo, ¿no? Y entonces eso sí creo que no debe de dejar de considerarse, porque de serlo, pues
no sería bueno para la investigación Claro. científica en México, ¿no? Claro. Ni en ningún lado, pues, pero en México, estamos hablando del caso de México. Sí, muchas gracias. Marlene, ¿tú qué piensas al respecto? Ok, yo también coincido que es una medida dramática. Creo que es necesaria considerando los números como están, pero también estoy de acuerdo en que no es llenar los números por llenar los números. Tienen que cumplir con ciertas, pues, con los méritos necesarios para llegar ahí. Sin embargo, creo que también es algo que va a tener que seguir por un tiempo. No va a ser fácil que igualemos los números en un corto plazo. ¿Por qué? Por el sesgo también de la participación de las mujeres en muchos campos de la ciencia, de la política, de todo. O sea, hay muchas profesiones que todavía tienen la percepción de que eso es más para mujeres y esto es más para hombres. Y mientras esa percepción se mantenga, pues va a haber pocas mujeres compitiendo por esos puestos. Claro. Y pues van a haber pocas mujeres en esos puestos. O sea, aun cuando se les dé hasta cierto punto una preferencia en el aspecto de que, bueno, hay 2 candidatos que tienen las mismas condiciones, bueno, me voy por la mujer porque necesitamos cumplir con el número. A lo mejor ahí creo que está bien, pero no se van a juntar los números en poco tiempo, mientras estén esas percepciones, creo. Sí, cierto. Muchas gracias. Sí, bueno. Sí, bueno. Pero, o sea, estoy totalmente de acuerdo también contigo en ese sentido, pero creo que el tiempo que eso va a tomar para que se resuelva, en realidad viene atrás, ¿no? Necesitamos educar desde muy temprano, cosa que no hemos abordado todavía, ¿no? Sí. Necesitamos que desde muy pronto los niños y las niñas no consideren que tienen caminos distintos en la vida. Justo, y mira, aprovechemos que tienes el micrófono para hacer esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué medidas creen que se deben implementar para atraer a más niñas y niños, ¿no? Y a jóvenes a las áreas STEM? O sea, justo hablando de esto, ¿no? Bueno, pues yo se los voy a decir muy brevemente. Yo cuando tengo niñas que estoy en examen, o sea, mis estudiantes trato de hablar mucho con ellas cuando son niñas y hablo con ellas y realmente trato de darles más seguridad en ellas mismas y demás. Entonces, pero siempre en los exámenes les digo que tienen que pensar, que saben pensar. Se los digo, o sea, esa es mi fórmula, ¿no? Pero es que tienes que creer que sabes pensar bien, porque piensas bien, o sea, no tengas miedo de pensar y de pensar que lo que estás pensando está bien pensado. Esa seguridad, ¿no? Exacto. Claro. Y eso es de lo que más carecen las niñas, ¿no? O sea, realmente llegan con mucha inseguridad, justamente porque tienen que demostrar por 15 referencias y de 45 maneras que hicieron toda la búsqueda para que les puedan creer, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Y porque siempre hay que como demostrar que separamos, ¿no? La parte visceral de la parte profesional, lo cual es, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces se trata de darle confianza, ¿no? La Darles autoconfianza, confianza. ¿no? Qué importante es eso, ¿verdad? Tú, Marlene, ¿qué piensas de eso? O sea, ¿qué crees qué medidas deberían implementarse para que atraigamos a más chicas y jóvenes, ¿no? En general, niños, niñas. Creo que todos los programas que se han impulsado actualmente de difusión, de divulgación, de talleres en los que uno como científico se acerca a generaciones de niños, de adolescentes, y uno habla y intenta ser como, ahora sí, un modelo a seguir, decir, bueno, es que la ciencia puede ser, pues es un camino que puede resolver muchas preguntas, puede resolver muchos problemas, se necesita gente con diferentes formas de pensar y a lo mejor la forma en la que piensas tú es la necesaria para que se resuelva algo, porque eso es lo que se ocupa, ¿no? Creo que volvemos a lo mismo, hay que ser un modelo que vean en ti como una idea de mentoría en algún punto para animarse realmente a seguir esto. Y se necesita esa parte de divulgación, hacer que vean que es una opción primero. Y ya una vez que ya aceptaron que es una opción y que se están formando, pues darles esa confianza como se mencionó. O sea, sí decirles, bueno, ya estás aquí, ahora
ten confianza de que puedes seguir, que puedes conseguir lo que sea, ¿no? Sí. ¿Tú, Karina, qué nos puedes decir? Muchas gracias, Marlene. Sí, precisamente desde muy temprano educar a niños y niñas, ¿no? Los niños y niñas son por naturaleza extremadamente curiosos y quieren saber de todo. Y a mí me ha tocado que cuando visito escuelas, pues todos, ¿no? Los niños y las niñas preguntan y quieren saber del experimento y entonces está en nuestras manos impulsarlos o no. Nosotros como sociedad, como padres, como maestros, precisamente es nuestro papel y responsabilidad impulsarlos igual. A mí me ha tocado ver, yo como madre lo mencionaba, bueno, soy madre de 2 niñas, y me ha tocado ver de repente en la escuela que pues no los impulsan igual, ¿sabes? Al niño de repente le dices, ¡ay, qué bien te salió la tarea de matemáticas! Y yo digo, ¿y a la niña cómo? O sea, ¿no le vas a decir lo mismo? Claro. Y sí, soy portavoz y digo, a ver, espérame, si le vas a decir al niño, le vas a decir a la niña también. Entonces, creo que ser muy vigilante, y si no le dijeron, le digo, oye, pero tú sí puedes, y mira, te salió muy bien, y llenar ese vaso de autoestima. ¿Sí? Sí, la familia, los amigos, todos somos responsables de impulsarlos, ¿no? Y nosotros como ejemplos, ¿no? Que nos toca estar aquí ya de investigadoras, bueno, ya te ven, y tener esa visibilidad también, ¿no? Precisamente lo que decíamos, ¿no? Las contrataciones de mujeres para dar esa visibilidad dentro de medidas que se tienen que hacer para motivar a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, eso. Ya, claro. Es que no puedo evitar la parte de bióloga, que es la diversidad siempre es riqueza, ¿no? O sea, siempre tener opiniones diversas, lo vemos en la ciencia multidisciplinaria, ¿no? Por eso es esa ciencia de frontera que estamos haciendo, y cómo no trasladar eso a la parte humana, ¿no? De la ciencia. Y también voy a hacer una referencia súper rápida, ¿no? De que quizá como asesores o mentores o maestros, maestras, a veces podemos ser más estrictos con un niño que con una niña, porque a lo mejor decimos es que qué tal que llora o qué tal que es más sensible, pero ahí estamos sesgando, porque a uno lo estamos poniendo en un reto, en una complicación que lo va a elevar, y a la otra persona quizá no. Entonces, a lo mejor también en tratar de tratar bien a los demás, pues hacemos una distinción sin quererlo, ¿no? Entonces, ¿cómo cosas tan pequeñas pueden permear en la confianza de alguien, ¿no? Y nosotros, en los alumnos, somos un pedacito pequeño, pero influenciamos un montón, ¿no? Y justo con esta pregunta queremos terminar esta parte para darle pie a las preguntas de nuestro público. Y sabemos que muchas veces, inclusive nosotras mismas, ¿no? Tuvimos dudas dentro de la carrera científica. Cuando te dan esas dudas, si no sabes si puedes o quieres continuar, ¿qué le dirían a ese estudiantado, a las alumnas y alumnos que quieren tirar la toalla y que tienen dudas de su vocación, ¿no? Entonces, ¿qué les podrían decir? Marlene, ¿tú qué podrías decirles a la gente pues, que tiene estas dudas, ¿no? Bueno, en general creo que siempre va a haber un reto, siempre va a ser complicado, y si todo fuera sencillo, pues cualquiera lo podría hacer, ¿no? Entonces continúa con lo mismo, con lo tuyo, busca, o sea, no vas a hacer feliz a todo el mundo, pero puedes hacerte feliz a ti mismo. Entonces, conócete, fíjate qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres. Si lo que te gusta hacer es el trabajo que quieres conseguir, pues no te va a costar trabajo, ¿no? Lo que te gusta no te cansa, las concesiones que tengas que hacer no las ves como un sacrificio, no te pesa, dedicarle más tiempo. Digo, siempre va a haber algo que no te va a gustar de tu carrera o de tu trabajo, pero si el 90% de lo que tienes que hacer te gusta, va a ser sencillo seguir adelante. Si todo lo que estás haciendo no te gusta, entonces busca otro camino. No te rindas, a lo mejor ese no era, busca algo que sí te apasione, porque si no te gusta, si no te apasiona, hay tantos retos que tienes que superar después también. El simple hecho de
que tienes que competir con otras 100 personas o no sé cuántas, dependiendo del trabajo que hayas escogido para que te contraten, pues si no te gusta, te vas a frustrar más rápido. Entonces, primero, conócete, fíjate qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta y lucha por ello. Nadie más te lo va a regalar. Okay. Qué potente el mensaje, ¿no? Tú, Karina, ¿qué nos puedes decir? Sí, definitivamente creo que es importante hacer ese trabajo de introspección y conocernos a nosotros mismos, porque así te vas a dar cuenta justo lo que dice Marlene, qué exactamente es lo que te gusta, qué es lo que vas a perseguir. O sea, y una vez que lo identifiques, pues ve por ello, prepárate, ¿sí? Entonces ese es el paso 2, ¿no? Prepararse. Y una vez que uno esté preparado, entonces va a poder uno identificar, ya sea identificar oportunidades o crearse oportunidades. Y entonces así es como uno puede superar como sus cosas, ¿no? Sus problemas. Y creo que es eso, conocerse, prepararse y buscar cómo salir adelante. Ok, gracias. Ivonne, ¿qué es? Lo que ya dijeron Marlene y Karina, que estoy otra vez totalmente de acuerdo. Creo que quizás también todos, yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido o tenemos dudas de repente en qué tanto vamos a llegar tan lejos como hubiéramos soñado, ¿no? Eso es lo normal, pero ese es el reto y el chiste es poderlo hacer lo mejor posible. Pero quizás un poco el mensaje que yo también quisiera dar es, a veces hay estudiantes que ya, hablando ya de estudiantes universitarios, licenciatura, maestría o doctorado, que llegan y están ya muy metidos en la carrera y de repente se dan cuenta que no es lo que les gusta. Y yo mi mensaje es decirles, bueno, pues depende, si estás en el primer semestre, pues no hay ningún problema, es 6 meses ganados en realidad, porque sabes ya mejor qué es lo que quieres hacer en la vida. Y pero si ya estás en el último semestre, no cuelgues la toalla, mejor acaba esto, pero de todos modos lo que esto te dio es mucha disciplina, mucho trabajo de introspección, ya pudiste saber que eso no es lo que te gusta, pero busca de qué manera esto te va a servir para hacer algo que realmente te va a llenar más y te va a hacer más acorde a lo que tú quieres hacer en la vida, ¿no? Entonces, yo sí creo que es muy importante también no seguir avanzando en la vida, no retroceder en la vida, sino que lo que uno ya está haciendo debe de servir para lo que va a hacer después, ¿no? Y a los estudiantes de grado, también mi mensaje sería lo que casi muchos de ellos, la mayoría de ellos piensan es que su carrera es una carrera académica y se ven ocupando una plaza académica, etcétera. Pero creo que hay muchas otras maneras de utilizar los estudios que uno hace y mucho hay que inventarlo. Hay que uno generar la propia oportunidad, pero creo que hay muchas oportunidades y hay que buscarlas, ¿no? Y no todo está en el trabajo meramente académico. Ya. Eso sí, creo que hay. Ok, súper interesante, ¿no? Sí, claro, claro. Esta última reflexión creo que me hizo pensar, por ejemplo, en mi propio caso. Yo estudié una carrera en comunicaciones y electrónica. Hubo ciertas partes de la carrera que no me satisfacieron al 100%. Entonces, pues terminé y me fui a hacer un posgrado. Hice la maestría, me enfoqué en el área que yo creía que era lo que más me estaba gustando. Ahí conocí otras áreas que me llamaron la atención. Y, por ejemplo, me fui al doctorado ahora en nanociencia, nanotecnología. Me fui totalmente a materiales. Y muchas personas me decían, es que, ¿qué haces aquí? ¿Por qué cambiaste tanto? Le digo, es que yo no lo veo como un cambio. O sea, hay que animarse también a pensar diferente, no sé, no seguir el camino que todo mundo plantea, que creen que es el directo o lo que sigue. En mi caso, a mí me ayudó mucho, me dio otra perspectiva, cambiar, digamos, de área, porque desde mi punto de vista se complementaban mucho. Entonces, creo que también es importante ver que hay otras alternativas. Si tu carrera no te termina de gustar, pues termina, pues ya así como que no desperdicies a lo mejor totalmente ese esfuerzo que hiciste. También para eso sirven también los posgrados. A lo mejor esos te pueden llevar al camino que realmente que te guste. Claro.
súper, muchas gracias. Sí, las palabras, ¿no? La lectura es justamente, mencionabas, ¿no? Las expectativas, o sea, la gente que espera de ti o tú misma que esperas de ti y cómo puedes a veces redireccionar las cosas creando oportunidades, ¿no? Porque al final la carrera científica se trata justo de creatividad, de libertad, ¿no? Y entonces podemos hacer eso. Solo acotando un poco, me acordé de hace algunos días, yo les decía a mis alumnas y alumnos que las fortalezas que vemos hoy fueron las debilidades de ayer, ¿no? Entonces, identifiquen justamente, ¿no? Cierto, ¿no? O sea, mi fortaleza hoy fue mi debilidad y al identificar la debilidad pude lograr transformar eso, ¿no? Entonces, les digo, lo que piensas que hoy es tu debilidad, trabaja, identifícala y trabaja, esmérate y crea una oportunidad para que mañana sea una fortaleza, ¿no? Entonces, creo que esos retos son muy buenos. Pues, con estas preguntas, nosotros cerramos esta mesa para nosotros y Ricardo y yo queremos escuchar las preguntas que ustedes puedan tener para tomar ventaja de que estas tres panelistas están aquí. Entonces, estamos abiertos abiertas, por supuesto, a las preguntas, así que pues, es hora de que pues, abramos al público, solamente que estamos grabando y necesitamos el micrófono, que lo tiene Ricardo ya. Entonces, preguntas a nuestras panelistas. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a las panelistas. Entonces yo creo que pasamos, como bien dice Carla, a la segunda parte interesante, que es ver pues las dudas que puedan y preguntas que pueda tener el público, los estudiantes, las estudiantes, porque pues estas solo fueron un esbozo de las preguntas que se nos ocurrieron a la doctora Carla y a mí para iniciar la discusión, pero yo creo que la segunda parte que es súper interesante es ver qué dudas tienen aquí. Entonces, les pedimos de favor que se acerquen primero a esta parte del escenario, bueno, de aquí del micrófono para hacerlas, y ahorita vamos a poner del otro lado el otro micrófono, así que ¿quién se anima? Adelante. No muerden las doctoras. No, sí mordemos, pero vamos a respetar. Acá alguien que me ayude aquí con esto, por favor. Si no, yo empiezo. Yo sí quiero retomar el tema de las cuotas y a mí más o menos hay un cierto acuerdo de que sí son necesarias, pero hicieron la palabra pero hay que tomar en cuenta el mérito. Y ahí es donde está todo el meollo, si me ponen la palabra mérito, ¿verdad? ¿Pero mérito hasta dónde? Entonces, yo recuerdo hace poco, yo fui a un congreso en Puebla y justamente me tocó la discusión de una contratación en la UNAM. Entonces llegaron a la final 2 candidatas, un candidato y una candidata, ¿ok? Y entonces a la final, estamos hablando que ya tenían que decidir entre una y otro, a la final, y dijeron, ok, el candidato, perfecto, los dos son muy potentes, pero está muy arriba. Y esta candidata llegó a la final y con la persona que decidieron la contratación me dijeron, no, es que tomamos en cuenta todo lo que tú me estás diciendo, ¿no? O sea, la brecha, las dificultades. Yo pongo muy claro que para mí fue muy fácil, por ejemplo, irme de posdo de aquí a Turquía, a un país musulmán, pero no sé si será muy fácil para una mujer irse así nada más, ¿verdad? A un país musulmán de entrada. Entonces me dijeron, tomamos en cuenta todo lo que tú nos dices. Y aún así no llegaba el mérito de esta candidata y pues no pasó, ¿sale? Entonces cuando ustedes me ponen la palabra mérito, ok, entonces pues no sé hasta dónde, ¿verdad? Entonces sería mi pregunta, no sé quién la quiera contestar. ¿Qué es mérito? ¿Perdón? ¿Qué es el mérito? Bueno. ¿Verdad? Sí, eso es muy difícil, pero yo quizás pondría la pregunta un poco diferente. ¿Qué haces cuando estás en igualdad de mérito? Gracias. Contéstele, doctor. ¿Alguien más? A mí me gustaría mencionar respecto a esto, o sea, no sé, quizá yo lo veo, o me gustaría verlo de una manera, o sea, como para no meternos en muchas complicaciones, pues cuantificar, ¿no? O sea, creo que lo primero, pues tenemos
todos aquí los investigadores pues conocemos de los parámetros, ¿no? Por ejemplo, Sistema Nacional de Investigadores, que cuántos puntos vale publicación, participación en diferentes actividades, etcétera. Entonces creo que para quitarnos de sesgos, pues quitas nombres a los CVs y cuantificas qué hay en cada uno y pues ya quizá eso sea una manera de ayudar, ¿no? Para decir son iguales y bueno, ya al final, bueno, realmente es una decisión muy complicada. Sí, es difícil, ¿no? Pero bueno, cuantificar creo que ya empieza un poco por ayudar a ponerle números. Bueno, lo que llega a la persona, a mí no me lo preguntaron, pero igual sí lo digo rápido. Justo en un curso para ser mentora de STEMENES, nos decían que las mujeres, por ejemplo, en una convocatoria, si te piden 5 puntos y las mujeres tenemos 4, no metemos los papeles. No tenemos así. No, porque piden 5 y yo tengo 4. En cambio, los hombres meten los papeles si tienen aunque sea 2 o 3. Y eso es parte de la formación. Entonces, parte de darle seguridad a nuestras alumnas, de decir, puedes meterlo y tú no vas a decidir, va a haber un comité y ya puedes ganar desde ahí. Entonces, eso es una parte importante también, ¿no? Ya, perdón. Gracias. Blanca, sí. Sí se escucha, ¿verdad? Gracias, bien interesantes sus experiencias y gracias por compartirlas. Yo siguiendo un poco la idea de Ricardo en cuanto a los méritos y un poco combinando con la parte de roles, ¿no? Que tenemos todavía y muy marcados en el país. ¿Cómo justo tomar en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Tú que comentas que eres madre, ¿cómo superaste, ¿no? Este tipo de cuestiones que finalmente te toman tiempo, ¿no? ¿Cómo llegaste al equilibrio? Tal vez si nos pudieras compartir para las estudiantes y obviamente también para las investigadoras e investigadores, ¿cómo superaste, ¿no? Esta parte de equilibrar la cuestión familiar con la cuestión académica y cómo educar también un poco a las nuevas generaciones sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Tanto académicos como académicas o público en general. Todavía tenemos muy marcado los roles, qué debe ser una mujer y qué debe ser un hombre. No nada más en academia, sino también para, por ejemplo, salir de postdoc o hacer una estancia. Es probable que la cuestión familiar influya mucho en si se van o no se van las mujeres, ¿no? Entonces, no sé si pudieran compartirnos un poco de este tipo de cosas. Equilibrar la vida. ¿Quién se anima? ¿Era para Karina? Para Karina, ¿verdad? Ok. Gracias. Sí, bueno, quiero mencionar que, bueno, yo durante toda mi trayectoria académica, obviamente, pues estudié mi licenciatura, luego yo tuve la oportunidad de hacer el doctorado directo en el CIMBESTAB, luego hice postdoc, 2 estancias. Durante mi trayectoria, licenciatura, doctorado, yo sí estaba convencida y mi círculo familiar también era de que tu prioridad ahorita es el estudio, ¿no? Entonces tuve ese privilegio que yo reconozco que no todos tienen. Hay muchas cosas que atender, sin embargo, pues fue fortuito para mí que tuve ese privilegio de que tus estudios son lo primordial, entonces me dediqué a eso, ¿no? Ya después del doctorado fue que consideré pues tener hijos y ahí fue algo muy interesante porque pues uno cuando no tiene hijos pues es uno muy libre de su tiempo, ¿no? Y te puedes dedicar horas a tu tema o si quieres tomarte el fin de semana te lo tomas, etcétera, pero pues con hijos es muy diferente y entonces ahí yo sí, por alguna razón, yo sí tenía el chip de que quería ser madre y que sabía y sé lo que es la responsabilidad de que es ser madre, ¿no? Pues si vas a tener hijos, pues vas a cuidarlos y formarlos, formar personas de bien, etcétera, etcétera, y que tengan su camino, etcétera, o sea, todo el paquete, ¿no? Entonces yo dije, sí quiero. Pero entonces yo estaba en el postdoc, de hecho me tomé un año y luego ya empecé el postdoc. Y fue una cosa que cambió mi chip totalmente porque dije, mi prioridad pues obviamente pues es esta nueva vida, mi hija.
Y entonces yo empecé a notar que en el trabajo era como más enfocada. Así de no puedo perder un minuto porque tengo que salir a tal hora para cuidar a mi hija. También considerar el hecho de que, pues, ¿dónde se iba a quedar mi hija, no? Si no estaba conmigo, entonces había que considerar que eso era también una inversión, ya fuera que si tuviera que pagar una niñera o también la red de apoyo, que eso también soy muy afortunada en que pues tengo de nuevo a mi madre, a mi familia, que sin ninguna remuneración ni nada te apoyan, o sea, con los brazos abiertos, ¿no? Entonces, eso es algo que me ha apoyado mucho. Entonces, creo que soy de esos casos que yo entiendo que no son todos y por lo tanto no puedo ponerme totalmente en los zapatos de otros, pero yo he tenido esa fortuna de las redes de apoyo, ¿no? Y pues eso. Pero planificaste también, Sí, ¿no? claro, definitivamente mis hijas fueron perfectas, o sea, así, aquí, ella, ya. Sí, Sí. Que una de las cosas que dijiste que es muy importante es que te focaliza muchísimo, ¿no? Sabes que tus horas de trabajo son de tal hora a tal hora. Y se acabó. Después de eso te tienes que ir y tienes otro trabajo, ¿no? Y que es trabajo que además tú quisiste hacer, ¿no? O sea, no es algo que te haya sucedido a estas alturas del partido, aunque yo soy mucho más vieja que ustedes dos, sí tomé la decisión yo también de tener a mi hija y de ocuparme de ella como yo quería, ¿no? Entonces, lo que sí les puedo decir, y es que hace muchos años igual, todavía estábamos viviendo en Estados Unidos, me acuerdo que fui a una visita médica, etcétera, y el médico me dice, sí, la veo un poco cansada. Y entonces yo le contesté sin pensarlo demasiado, le digo, sí, es que necesito una esposa. Y se me quedó viendo. Y se me quedó viendo. Y te tomó un ratito entender lo que yo quería decir Pues con sí, eso. sí, Pero claro. bueno. O sea, justamente de que uno sale, ¿no? Tú salías del laboratorio y te tienes que dedicar 100% a tu hijo, pero o sea, ¿cómo es la paternidad y maternidad igualitaria y equitativa? ¿No? Entonces, ¿cuántos de nuestros colegas hombres tienen hijos, familia, pero no hacen eso? O llegan a casa y quien se encarga son los hijos, ¿no? A eso se refiere Ivonne, por si alguien no entendió que quería una esposa. Digo, aclarando, ya. A mí me gustaría dar la otra perspectiva. Yo, por ejemplo, no tengo hijos, no quiero tener hijos, es parte de la decisión de mi plan de vida que yo hice. Pero creo que aún así, pues siempre vas a tener que buscar cómo priorizar tus actividades para poder equilibrar tu vida. Tu vida no puede ser nada más tu trabajo, no puede ser, así como tampoco puede ser nada más tu casa o tus amigos o lo que sea. Siempre tienes que ver qué tanto le vas a dedicar a cada cosa. En mi caso, eso de aprendes a focalizarte mucho bueno, a mí no me ha pasado, creo que me cuesta trabajo luego enfocarme, pero tengo muy claro qué es lo que tengo que conseguir en mis tiempos y ya veo cómo lo logro, ¿no? Hay días que digo, bueno, pues me distraje porque, no sé, me fui al café o no sé, cualquier cosa. Bueno, hoy me toca desvelarme. Unas por otras. Sí, para poder cumplir con las metas, con los trabajos que tenía que hacer. Ahora, pues sí, también se habla mucho de la red de apoyo, pues algunos siempre tuvieron ese apoyo. En mi caso, sí tenía un apoyo a lo mejor económico. Siempre mis papás vieron al principio por mí mientras estudié la carrera. Después, cuando me casé, pues entre mi esposo y yo sacábamos todo. Pero aún así, es algo que yo creo que le agradezco ahora a mis papás. Toda la vida me hicieron trabajar. Entonces, yo siempre tuve que cumplir con un horario en mi casa de actividades de la escuela, actividades de la casa y además pues teníamos que cumplir con ciertas actividades de su negocio. Y nos pagaban una cantidad y con eso teníamos que ganarnos todo lo que necesitábamos. O sea, si quería salir, si quería un dulce, si quería una bici, si quería una ropa nueva, si quería la cama, lo que sea, si quería cambiar, por ejemplo, la habitación o lo que yo tenía que pagarlo. Y entonces eso, al final de cuentas, siempre me hizo visualizar muy bien qué era lo que yo tenía que hacer y cuánto tiempo le tenía que dedicar a cada cosa, porque siempre tenía una actividad que hacer en todo el tiempo.
Entonces creo que es algo que todos, no solo las mujeres con hijos, tienen que aprender a hacer eso de equilibrar su tiempo, su vida. Creo que todas lo tenemos que hacer, a pesar de las decisiones que hayamos tomado de tener hijas o no tener hijos. Gestión del tiempo, ¿no? Es cuestión de tiempo, Organización. sí. Ok, muchas gracias. Allá tenemos una pregunta. Hola, Rubí. buenas tardes. Bueno, primero un comentario. Creo que no se escucha, Rubí. Perdón. Está prendido. Pero acércate un poquito más si puedes. Un comentario respecto a la pregunta que hizo el doctor Ricardo. Pues igual creo que lo que debería cambiar a lo mejor es el sistema, ¿no?, de las contrataciones. Si nunca se había visto esto de que fueran exactamente las capacidades sin importar el género, eso debería ser desde antes, ¿no? Que las capacidades o los méritos deberían ser los que estuvieran pues tomados en cuenta. Y si tantas veces ha pasado de que si hay un hombre o una mujer con los mismos méritos o parecieran los mismos méritos y se contrataban hombres porque a lo mejor la mujer decía que sí quería tener hijos, pues que ahora se les den a las mujeres. No sé, siento que es la única manera pues de ir haciendo un poquito de más igualdad o equidad. Y bueno, mi pregunta para las panelistas, me gustaría preguntarles quién de su familia creen que fue la persona que más influyó en su vida profesional. O sea, una. Una de ustedes. Tenemos fila de preguntas, así que muchas gracias, Rubí. Bueno, yo vengo de una familia quizás un poco más atípica comparado a la mayoría de ustedes, pero mis dos padres eran profesionistas y los dos trabajaron mucho, llegaron a este país. Yo soy hija de inmigrantes, todos somos migrantes, o muchos de nosotros somos migrantes, y llegaron sin nada. Y gracias a su trabajo y a su empeño y a querer salir adelante, pues hicieron mucho, y obviamente que a sus dos hijos les inculcaron esa no necesidad, sino ¿cómo decirlo? Pues trabajas y haces lo que quieres, pero hazlo bien, ¿no? La mediocridad no es una posibilidad. Eso es un buen mensaje. Ese fue el mensaje familiar, ¿no? Digamos, lo que hagas, hazlo, pero hazlo bien, ¿eh? Me gustaría agregar algo, si se puede. Sí, sí. La pregunta, justo, ¿no?, que creo que son los padres los que nos influyen o para poder seguir o no en este tipo de carreras STEM. A lo mejor, como decía la doctora Karina, ella tiene padres profesionistas o su madre es también del área de ingeniería. Entonces siento que la divulgación mucho se da hacia las infancias, pero siento que todavía en nuestro país está la maternidad es lo que más influye. Entonces siento que hacer divulgación con las madres, que son las que generalmente están al cuidado de los hijos, creo que es una buena oportunidad, porque son quienes generalmente más te influyen en lo que puedas o no puedas escoger como una profesión. Entonces a lo mejor sería algo importante. Totalmente, sí. Sí, justo cuando estabas haciendo la pregunta de que quién en tu entorno influyó más, de verdad que yo me siento muy agradecida que pues mi familia así completa influyó muchísimo. Obviamente mis padres con su liderazgo, con su ejemplo, los dos son profesionistas de primera generación, como se mencionó. Entonces eso fue como escuchar sus historias de éxito, de cómo sacaron su licenciatura, etcétera, ¿no? Sin embargo, también mis abuelos. Por ejemplo, mi abuelo, mis abuelos no, obviamente pues no terminaron sus carreras ni nada, pero mi abuelo llegó a ser auxiliar de investigación en un laboratorio. Entonces él era un laboratorio de botánica, nos platicaba mucho de ese entorno, entonces estábamos como que con un cierto conocimiento de lo que era un laboratorio. De repente visitábamos y veíamos experimentos de plantitas, etcétera. Tuve mucha conexión con naturaleza, entonces es una influencia muy grande. Mi abuela, que no tuvo una carrera, pero sin embargo tenía mucho conocimiento que darme, ¿no? Como mujer, y como sus experiencias también, dificultades que vivió. Tengo la fortuna de que tengo tíos profesores de matemáticas, mi tía que fue médico. Entonces, la verdad, una influencia muy grande. La familia definitivamente es un factor bien importante para impulsar a las niñas. Bueno, y la comunidad, tu entorno, ¿no? Si no es que es tu familia directa. Listo.
Muchas gracias. Vamos a ir un poquito más rápido porque tenemos fila y quisiera también escuchar aquí la pregunta y a lo mejor podemos responder. Gracias. Hola, muy buenas tardes, doctoras y panelistas. Mi pregunta va a las 3 y o 4, como quieran responderla. Yo estoy a favor de las cuotas actualmente. Creo que es una medida forzosa necesaria para justamente balancear esta balanza. Y mi pregunta va enfocada hacia el futuro. ¿En qué momento o cuál sería, desde un punto de vista crítico, el momento en el que ya no tendría que ser forzada la cuota? Contestó Ivonne, nada más que no se le oyó. La respuesta es muy sencilla, es que cuando ya ni siquiera sea un tema. Ese es el momento, ¿no? Cuando ya nos va a cuando sea normal. Normal. Gracias. Interesante. Creo que fue muy obvio. Allá, por favor. Bueno, buenos días. Yo quería preguntar, comentaron acerca de cómo las mujeres como a veces tenemos como menos autoestima, ¿no? Desde nuestro entorno, como cómo se nos va no felicitando o no dando el mérito por lo que hacemos. Mi duda es cómo ustedes, o algún consejo o alguna vivencia que ustedes se dieron cuenta de, necesito hacer esto y quiero hacer esto para como subir esta autoestima, ¿no? ¿Quién quiere contestar? ¿Cómo la pregunta es cómo subir la autoestima en ellas? ¿O? Sí, o sea, como al final de cuentas las mujeres hemos como, bueno, siento que muchas hemos sido minorizadas como en lo que decimos o muy cuestionadas, ¿no? O sea, ¿por qué dices esto y por qué lo estás diciendo? Dame referencias. Mientras que un hombre posiblemente es más sencillo que le crean. Entonces, va por ahí mi duda, como ustedes, cómo se dieron cuenta y cómo también qué hicieron para como fortalecer esto al final de cuentas. Bueno, no sé. Yo creo que la autoestima uno tiene que irla trabajando de manera personal porque, pues si bien habrá personas que te reconozcan y te lo digan y oye, tú eres muy buena y eres capaz de esto y eres capaz, habrá quizá a algunos también nos falte, ¿no? Que haya un tercero que te lo diga. Entonces creo que es un trabajo que uno tiene que ser muy objetivo y dejar de oír como los malos comentarios y decir, a ver, con hechos, soy capaz, sí puedo, pero de verdad que con una objetividad que digas, no puedo permitir que ingresen estos comentarios negativos y minen mi autoestima. O sea, a ver, sí reconocer que estoy haciendo bien, sí soy capaz de hacerlo. Quizá es una respuesta simplista, pero creo que no perder esa objetividad y pues ir creciendo nuestra autoestima. Marlene, ¿quieres? Ok. No te puedo hablar como de un caso personal directamente porque creo que soy una de las personas que peca de sobreestima. Soy una persona que siempre he pensado que soy como lo máximo. Pero algo que yo vi, por ejemplo, mucho en mi hermana más grande, creo que es una persona que siempre tuvo una autoestima muy baja cuando era muy joven y ya después de un tiempo fue cambiando mucho. Ella lo que hizo al principio fue cambiar un poco el círculo donde se movía, aprender a tomar lo que realmente le iba a aportar algo, porque es como, o sea, siempre vas a recibir críticas y quejas, nunca vas a tener a todo el mundo contento, pero era lo que les decía, puedes hacerte feliz a ti mismo, no tomes personal todo lo que te digan. Hay cosas que no saben por lo que estás viviendo, no saben por lo que has pasado, no saben muchas cosas de ti y a lo mejor hablan por hablar. Entonces, no te enfoques nada más en eso. Busca personas que realmente puedan aportar a tu crecimiento. Mientras tú también vayas viendo de lo que eres capaz, tú sola vas a ir agarrando esa confianza también. Una vez que, por ejemplo, mi hermana se centró en el área en la que realmente es muy buena, cuando veía que la gente se acercaba, le preguntaba, le decía, es que sí eres muy buena, es que ayúdame, es que cómo se te ocurrió esto, ella solita fue creciendo.
pero influyó mucho el que se conociera primero ella, saber qué era para lo que podía, pues, para lo que estaba hecha, no sé, para lo que podía aportar también ella, y se fue alimentando nada más de lo que también le dejaba algo positivo. Y creo que eso es algo que tendrías que también, o todos los que tengan ese problema, pues tendrían que buscar hacer. De quién te rodeas, ¿no? Muchas gracias. Acá, gracias. ¿Tenemos otra pregunta aquí de este lado? Bueno, buenas tardes. Gracias por compartir sus vivencias. Bueno, a mí me gustaría saber si tuvieron como algún momento en el cual decidieron dedicarse tal cual a la ciencia, como rompiendo ciertos estereotipos, ¿no? Que se asocian mucho a lo que es, pues, la mujer o lo que debería dedicarse, ¿no? Ya lo hablaban un poco de las carreras como que están asociadas normalmente a lo que puede ser, ¿no? Una mujer. Entonces, ¿tuvieron algún momento o alguna, no sé, algo que les haya dicho una persona que las hizo tomar la decisión de ser científicas? ¿Quién quiere? Ivonne, no. No, me costaría mucho trabajo contestarte que me pasó algo así, fíjate, o sea, realmente fueron decisiones que fui tomando, algunas de ellas de manera totalmente, pues podrías decir casi irracional. Te puedo contar que cuando me fui a inscribir al examen de admisión a la UNAM, llegué a la ventanilla con una idea y me acabé inscribiendo en otra carrera, de lo cual estoy muy feliz. Entonces, no. Gracias, Ivonne. Yo sí tuve un momento como más revelador. Bueno, desde muy chica siempre me llamó la atención saber cómo funcionaba todo. Y la gente que me rodeaba me decían, pues yo creo que debería ser ingeniera. Y nada más me decían que la ingeniería era para eso. Yo no sabía qué era la ingeniería y nadie me había explicado al 100%. Cuando entré a la prepa, pues me fui a estudiar para ingeniería desde esa parte. Y tenía una idea de lo que era la ingeniería, pero hasta que entré a la carrera y entré por primera vez a un laboratorio de óptica, dije, de aquí soy. La parte de la ciencia, y vi todo lo que, me empezaron a explicar todo lo que podías conseguir con un láser, con todos los armados, la parte óptica que tenían en ese momento en el laboratorio, y realmente me pareció algo emocionante, algo apasionante, algo con lo que me podía divertir mientras me podían pagar, o sea, era para mí fue como el punto donde yo dije, yo me quiero ir directamente a ser, por ejemplo, científica, ya no solo una ingeniería. Karina, ¿quién me está? Sí, a mí sí me pasó, así, muy específico, exactamente lo que tú preguntas. No, a ver, ya se prendió otra vez, perdón. Justo lo que les decía, ¿no? Que hay que conocerse, prepararse y buscar las oportunidades. Bueno, a ver. Entonces, a mí de toda la vida igual me gustaba la física y las matemáticas. A mi hermana y a mí. Más bien las matemáticas desde niñas, las dos, matemáticas y muy buenas en matemáticas y tal. Entonces, pues uno empieza a buscar las oportunidades y a tener las oportunidades y que no, pues hay concursos de conocimientos, ¿no? En la primaria, secundaria, preparatoria. Y en la preparatoria a mí me tocaba ir a los concursos de conocimientos de física. Entonces ya ahí hay otras oportunidades, porque entonces ya yo tenía un entrenador ¿a qué quiero decir? El profesor de física me daba asesorías en las tardes, ¿no? ¿Sabes? Entonces estaban los chicos que tenían que ir a asesoría, pero a mí me ponía otros problemas. Entonces eso ya me dio una formación extra, porque pues ya tenía yo esa preparación, me gustaba. Pero a la hora de elegir la carrera, yo tenía esa incertidumbre, ese nervio, esa duda. Y yo me decía, yo dudaba de mí, decía, yo voy a hacerla en una carrera de física y matemáticas, o sea, en el Politécnico Nacional. Yo no venía de una vocacional, ¿no? Entonces, ahí estaba el estereotipo. Para mí era los de vocacional están, más allá que yo, o sea, y me daba miedo. O sea, yo decía, yo no quiero eso. Entonces, yo justo antes de iniciar la carrera, estaba yo buscando otras carreras. Entonces, yo así no, yo quiero hacer otra cosa. Incluso consideré una carrera culinaria, ¿sabes? Yo así no, yo no quiero. Y entonces uno de mis profesores de álgebra, me acuerdo, le dije de mis planes.
no, pues yo voy a estudiar tal cosa. Y me dio una regañada así de, ¿usted qué va a ir a desperdiciar sus talentos en tal lado? O sea, me dio una inyección de autoestima, ¿sabes? Dice, si usted ya logró esto y esto y esto, no es posible, y como que se molestó. Y yo dije, bueno, creo que tiene razón. Entonces, pues esa inyección, obviamente mi familia también no inyectándome de autoestima, pero te dejan ser lo que tú quieras ser, ¿no? Entonces, te apoyamos en lo que quieras, yo, bueno. Entonces me inyectaron esa autoestima y dije, bueno, me voy a dar esa oportunidad, o sea, y mira, para mi fortuna, obviamente uno ya lleva una disciplina y unas capacidades, pues salí muy bien en la carrera, pero era esa cuestión, ¿no? Ese pequeño empuje de que si no lo tienes tú, que quizá alguien Pues, te un apoye. mentor, ¿no? Justamente. Exacto. Muchas gracias. Listo. Pues estamos casi a la recta final y entonces una última pregunta y tenemos 5 minutitos menos para responder. Entonces, adelante. Bueno, muchas gracias. La verdad fue muy interesante escuchar todas sus opiniones. Y mi pregunta va un poco orientada otra vez, volviendo a lo de las cuotas, que bueno, ya sabemos que las ponen como para tratar de equilibrar esta balanza, y no solo eso, sino que también sirve como para tener referentes para las nuevas generaciones y las niñas, ¿no? Pero mi pregunta es saber su opinión de si consideran que el género influye en tu forma de hacer ciencia. O sea, tener grupos de trabajos conformados únicamente por varones, ¿es lo mismo que tener grupos de investigadores que haya hombres y mujeres? ¿Les ha pasado que tengan grupos? ¿Tú? Yo sí creo que influye. Normalmente, bueno, al final de cuentas somos diferentes, pensamos diferente, actuamos diferente los hombres y las mujeres. Y esas diferencias pues aportan beneficios en ambos casos. Hay cosas que en las que, por ejemplo, las mujeres podemos ser más observadoras o más cuidadosas que los hombres. Yo que he tenido la oportunidad también de trabajar en grupos donde han sido puras mujeres, puros hombres, o más o menos sorteadito la cantidad de... Sí veo una diferencia en la forma en la que normalmente trabajamos cuando son principalmente hombres, son principalmente mujeres, o hay como un número más o menos más similar de ambas partes, porque ambas partes van a aportar algo importante, esas diferencias van a dar una riqueza al proyecto, a lo que sea que estés haciendo. Gracias. Karina o Ivonne, ¿quieren? Pues totalmente de acuerdo con eso, o sea, claramente no trabajamos exactamente de la misma manera, ni nos fijamos ni razonamos exactamente de la misma manera, ¿no? Entonces, lo más enriquecedor es tener un grupo mixto, definitivamente. Diversidad. Karina, ¿tú quisieras dar una aportación para el cierre? Sí, correcto. Creo que esta diversidad, como decíamos, enriquece y se fortalece cuando viene, además, sustentada en los valores. Entonces, mientras también ese trabajo, esos valores permeen toda esta interacción entre hombres y mujeres, creo que es una potencia muy grande para el desarrollo científico. Perfecto. Bueno, pues con esta pregunta nosotros damos el cierre a esta mesa, no sin antes agradecerles a todas, pero quisiera sumamente rápido, así como en 30 segundos, ¿qué mensaje les quieren decir? O sea, ¿cuál es la reflexión que ustedes se llevan? ¿Algún mensaje para los que nos escuchan? Y se va a quedar grabado, entonces ahí va a estar. Entonces, quisiéramos empezar, no sé, Karina, vamos bien. Pues yo creo que la ciencia necesita de todos, hombres y mujeres por igual. Y mi mensaje sería que todos tenemos que continuar preparándonos para identificar las oportunidades en las que podamos aportar a hacer de un mundo mejor. Muchas gracias. Marlene, ¿tú qué pudieras decir para...? Ay, no le pasan el micro, Marlene, gracias. Gracias, Karina. Yo también creo que es importante buscar el trabajo en conjunto entre hombres y mujeres. Es necesaria buscar una equidad.
en todos los aspectos. Tanto las mujeres no pueden abusar de ahorita de todos estos apoyos que se están intentando dar para el género también. Creo que también es algo que no habíamos mencionado, pero que sí se ha visto. Hay unas personas que han abusado completamente de este movimiento y que deja en mal lo que se está intentando conseguir. Es un momento que es necesario, creo que sí es muy importante. Todavía hay muchas cosas que se tienen que hacer para poder alcanzar esa equidad, pero también pues ambas partes tenemos que aportar con lo que nos toca. Cierto. Ivonne. A ver, yo quisiera agregar, además de las nociones de equidad y de diversidad, también hablar del respeto, o sea, que nos respetemos todos y que veamos nuestras fortalezas independientemente de todo de manera equitable, ¿no? Otra vez. Muchísimas gracias. Pues con esto vamos a dar el cierre, pero nosotros preparamos también algunas palabras. En este caso, Ricardo hizo el inicio de esta mesa redonda, quisimos llamarla así. Y bueno, todos saben que somos parte de esta comunidad que son las personas orientadoras comunitarias, tanto Ricardo como yo, y estamos estamos de manteles largos celebrando el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, aunque estamos a 20 de febrero, eso fue el 11, pero la SIGU lo celebra casi todo este mes, ¿no? Entonces, pues nosotros queremos primeramente agradecerles a nuestras panelistas, a todos y a todas los que participaron aquí, por supuesto al Cefata y al Instituto de Neurobiología, porque hicieron las gestiones para que estuvieran todas ellas aquí, a las personas que coordinaron, nos ayudaron muchísimo con la reserva de este auditorio, y justamente agradecerles a todos de que nos hayan acompañado hoy. Y yo creo firmemente que acciones como esta mesa y acciones como el Día Internacional del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia son espacios necesarios, importantísimos y claves para visibilizar la importancia del trabajo y la participación de las mujeres en la ciencia. Nos permiten justamente reconocer trayectorias. Este Día Internacional se fundó hace 10 años solamente, y entonces nos permite reconocer trayectorias, logros y aportaciones que marcan el rumbo de diferentes campos científicos, y sobre todo que inspiran a nuevas generaciones, especialmente pues a niñas, niños y a jóvenes, ¿no? A imaginarse dentro de este mundo de la ciencia y a ver otros caminos aparte del nuestro. También estamos aquí para hablar de realidades, ¿no? De los retos, de las limitaciones y los obstáculos. Son cosas diferentes, que aún enfrentamos muchas como mujeres, y que por desgracia, y justamente por eso hacemos esto, para que las que vienen detrás no lo hagan, ¿no? O lo hagan menos. Y de la urgencia de seguir impulsando entornos más igualitarios y equitativos, pero sobre todo colaborativos, ¿no? Porque visibilizar estos desafíos creemos que no es dividir, sino construir puentes, ¿no? Que nos permitan fortalecer justo que la diversidad de pensamiento y acción son necesarias y súper ricas. Necesitamos, como dije al principio, referentes cercanos, ¿no? Sabemos que Marie Curie todo el mundo la admira, pero Marie Curie vivió en otro tiempo y en otra realidad. Necesitamos vecinas que nos inspiren, referentes cercanos, a eso se refiere, ¿no? Que científicas que desde nuestras propias comunidades se conviertan en modelos reales y accesibles, con los cuales podamos seguir, platicar, pedir un consejo. Necesitamos mentoras y mentores, ¿no? Personas que no solo brillan en sus áreas de conocimiento, sino que también inspiran y motivan y abren camino para las que vienen detrás. Creo que esta es nuestra función, ¿no? Pavimentar el camino, allanar el camino de las que vienen. Hoy celebramos la resiliencia, la pasión y la determinación de científicas mexicanas, ¿no? Les traemos un pequeño ejemplo, no por pequeño menos significativo, pero pequeño ejemplo para que ustedes se inspiren. Y nos llevamos el compromiso de seguir creando espacios inclusivos y colaborativos. Yo creo firmemente que estos foros no están hechos para las niñas y los niños, están hechos para todo el mundo. Pero Rubí dijo algo bien importante, también para los que son madres y padres, para que apoyen, ¿no? Donde el conocimiento se expanda y toque a la sociedad de forma directa, no solo desde lo que hacemos en la investigación,
sino también cómo nuestra actividad de divulgación y de difusión es tan importante para permear en las infancias, ¿no? Y que este conversatorio pues no termine aquí, porque estoy segura que va a seguir creciendo en las aulas, en los laboratorios, ¿no? Me emociona porque es bien importante, o sea, nosotros no sabemos cuántas vidas se tocan con una conversación tan importante, ¿no? Y pues cuando apoyamos a una niña o a una mujer o a un niño o a un hombre en su camino por la ciencia, no solo transformamos su vida, sino también la de toda la gente que le rodea, ¿no? Siempre, bien importante. Y la gente que le rodea no solo son su familia ni sus amigos, pues es la sociedad, somos todos, ¿no? Entonces, pues yo quiero darles las gracias a todas ustedes nuevamente por participar en este diálogo, porque para nosotros es una de las primeras cosas que hacemos como personas orientadoras comunitarias, y es visibilizar la actividad que nosotros como mujeres hacemos. Entonces, muchísimas gracias por haber participado y aceptado en este día tan especial, y pues el reconocimiento se los damos a ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, para que les diéramos un reconocimiento, pues muchísimas gracias, porque pues para que no se haya un monólogo, pues, y les tenemos pues un pequeño detalle para que se endulcen la vida, y entonces unos chocolates. Muchas gracias, Karina. A la doctora Ivonne, muchas gracias. Y a la doctora Marlene. Ya, quisiera. Tú. Ay, te presto mi micrófono. Y pues muchas gracias a todas y a todos ustedes por estar aquí. Fue un placer tenerlos. Este evento fue organizado para todas y todos de nuestra comunidad, tanto del Cefata como del Campus Juriquilla. Y pues bueno, buenas tardes. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.